Buenos días, papás. Buenos días, niños. Bienvenidos a su escuela dominical. El día de hoy vamos a conocer la familia de Jesús y veremos que Dios es fiel y que nosotros podemos confiar en Dios porque Él es fiel. ¿Sabías que los árboles no fueron siempre árboles? No, porque como las personas primero fueron pequeños bebés llamados semillas. Una semilla es un grano que cuando se siembra crece y se convierte en planta y luego en árbol. Alguien la sembró en el suelo, roció todos los días con agua y al pasar los días, sorpresa, la semilla creció y se convirtió en un hermoso y frondoso árbol. ¿Y eso qué tiene que ver con la familia de Jesús? Como las plantas, las personas también venimos de otras. La Biblia nos cuenta que Jesús fue anunciado como la simiente o semilla por medio de la cual Dios salvaría a las naciones y tendría muchos hijos en todas ellas. Tal vez ustedes conocen esta familia, son los Simpsons y acá podemos ver su árbol familiar. Vemos a Abraham y Mona que tuvieron un hijo llamado Homero. También vemos que Jackie y Clancy tuvieron una hija llamada Marge. Cuando Homero y Marge crecieron, tuvieron tres hijos, Bart, Lisa y la pequeña Maggie. Miren qué linda la foto de esta familia. Veamos cómo es su árbol familiar. Tenemos a Ana y a su hermana Elsa y al papá y la mamá de las dos. Ahora hagamos el árbol familiar de Mafalda. Sus papás se llaman Raquel y Guillermo y su hermanito Guille. Así como todos estos personajes tienen su familia, Jesús también tiene una familia. Así que ahora vamos a ver cómo es la familia de Jesús, según Mateo 1, 1 al 17. Comencemos con Abraham. A él y a su esposa Sara Dios les prometió un hijo aunque estuvieran viejos. Ellos lo llamaron Isaac. Isaac tuvo un hijo al que llamó Jacob, al que Dios ordenó que tuviera muchos hijos. Por eso Jacob tuvo 12 hijos. A uno de ellos lo nombró Judá. Con Tamar, Judá tuvo a Fares. Fares tuvo un hijo llamado Esrom. Esrom fue el papá de Aram y Aram el papá de Aminadab. Aminadab fue el papá de Naasón y Naasón fue el papá de Salmón. Salmón tuvo un hijo al que llamó Booz. Booz tuvo un hijo que llamó Obed. Obed con su esposa Ruth tuvieron un hijo que llamaron Isaí. Isaí tuvo un hijo muy especial al que llamó David. A David Dios lo hizo rey de Israel y le prometió un hijo que sería rey. David tuvo a Salomón, que también fue rey. Salomón fue el papá de Roboam. Roboam fue el papá de Abías. Abías fue el papá de Asaf. Asaf el papá de Josafat. Y Josafat tuvo un hijo llamado Joram. El hijo de Joram se llamó Usías. Usías llamó a su hijo Jotam. Jotam tuvo un hijo al que nombró Acaz. Y Acaz tuvo un hijo que nombró Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés. Manasés fue el papá de Amón. Amón el papá de Josías. Josías fue el papá de Jeconías. Y Jeconías el papá de Salatiel. Salatiel fue el papá de Zorobabel. Zorobabel llamó a su hijo Abiud. Abiud tuvo un hijo llamado Eliakim. Eliakim tuvo un hijo al que llamó Azor, que llamó a su hijo Sadoc. Sadoc tuvo un hijo al que llamó Akim, y Akim un hijo llamado Eliud. Eliud fue el papá de Eleazar. Eleazar fue el papá de Matán. Matán fue el papá de Jacob. Y Jacob fue el papá de un hombre especial llamado José, el cual Dios escogió como esposo para María, quien sería la mamá del Mesías, del Hijo de Dios, Jesús. Dios hizo muchas promesas a esta familia. Para empezar, Dios prometió a Abraham: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Luego a Jacob: ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que sean reyes. Después a David: te daré una gran familia y haré rey a uno de tus hijos y haré fuerte su reino. Tu simiente durará para siempre.
Por último, a José. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Así, en Jesús todas estas promesas fueron cumplidas por Dios, porque Dios es fiel. Ya estamos listos para hacer la actividad. En este arbolito vamos a hacer el árbol familiar de Jesús. Como vimos, él tuvo muchos familiares porque Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham de que tendría tantos hijos como estrellas ahí en el cielo. Acá solo incluiremos a 7 miembros clave, como José y María, los padres terrenales de Jesús, y a Abraham, Jacob y David, a quien Dios prometió que daría muchos hijos e incluso que algunos serían reyes. También a Salomón, el rey sabio. Y por último, el miembro más importante, Dios, porque recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Hagamos ahora tu árbol familiar. Recuerda que puedes dibujarlo, imprimirlo o hacerlo en computador con ayuda de tus papás. Incluye a las personas de tu familia que quieras y puedes escribir sus nombres, usar sus fotografías o dibujarlos. No olvides incluir en tu árbol familiar la palabra Jesús, porque quienes recibimos a Jesús y creemos en Él, fuimos hechos también hijos de Dios, hermanos de Jesús. Entonces ahora somos parte de esa familia tan grande de Jesús, de Abraham y de Dios. Poniendo el nombre de Jesús en el tronco de nuestro árbol, nos acordaremos siempre que nuestra familia también es parte de la familia de Dios por la obra que Él hizo y que Jesús es tan fuerte como el tronco de un árbol y nos ayuda a sostenernos a nosotros aun cuando seamos débiles. Y así hemos culminado la enseñanza de la escuela dominical de hoy. Les agradecemos mucho haber venido y no olviden agradecerle a Dios porque nos hizo parte de su familia gracias a que envió a su Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.